Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Muchos pintores han captado el momento que se narra hoy en el Evangelio de María Magdalena junto al sepulcro, confundiendo a Jesús con el hortelano y queriendo saber dónde habían puesto el cadáver de su maestro. Algunos de ellos pintan a María justamente en un jardín, porque dice la Escritura que en un jardín estaba un sepulcro nuevo, recién excavado en la roca, que nadie había utilizado, y que en ese sepulcro nuevo fue sepultado Jesús, dentro de un jardín. Y así se nos lleva con la imaginación a aquel primitivo jardín, el jardín de la creación, el paraíso, el Pardés, un jardín al este del Edén, donde Dios colocó al hombre, a Adán, en los albores de la creación. Y así como mientras Adán dormía, porque Dios lo hundió en un profundo sueño allí en el jardín, y luego del costado sacó a Eva, formó a aquella primera mujer. Así ahora en un jardín reposaba como dormido el Hijo del Hombre, y de su costado nació la Iglesia. Algunos padres escritores de la antigüedad han comentado esta escena de Jesús en el sepulcro y viendo en María Magdalena una figura de la Iglesia que nace justamente del costado amoroso de Cristo. Un jardín que representa el paraíso, el lugar nuevo, donde comienza todo otra vez. Y después de haber buscado a su Señor, María de Magdala, de la que habían salido varios demonios, ve a una figura y piensa que es el jardinero. De hecho, también algunos pintores, de una manera muy graciosa, pintan a Jesús con el azadón, con el sombrero de jardinero, quizá con la trinche. Es un jardinero que está trabajando en el huerto, y María se le acerca para preguntarle si sabe algo del difunto, del cadáver. Ese es el momento del encuentro, cuando después de unos instantes Jesús habla, María lo reconoce por la voz. Cuando él dice María, ella contesta Raboní, que quiere decir maestro. Es al escuchar la voz de Jesús que María responde. El apóstol Pablo en algún otro momento dirá que la fe nace de la escucha. Y así en efecto también de esta escena algunos han comentado cómo después de la resurrección a Jesús no se lo reconoce ya por la vista, por los ojos de la carne, con la mirada normal, natural, sino que a partir de entonces se le reconoce por el testimonio de la palabra, por la palabra que entra por el oído, que es una palabra fuerte y poderosa, palabra que sostiene los mundos. María cae en la cuenta que quien está allí delante es su maestro, es el rabí de Galilea que ha resucitado y que ahora le sale al encuentro. Si en un jardín comenzó la historia de la humanidad, ahora en un jardín
comienza la nueva historia de la humanidad. En aquel primer momento de la historia, a Adán y a Eva, Dios los puso en el paraíso, es decir, en el jardín al este del Edén, para que lo trabajasen, para que lo cultivaran y transformaran aquel lugar y con el esfuerzo de su trabajo dieran gloria y culto a Dios. Ahora, en un nuevo jardín, recomienza la historia de la humanidad. Pero esta vez es el mismo Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que comienza el trabajo, ya no a cultivar la tierra, sino cultivando las almas. Con esa semilla de la que él mismo habló en alguna parábola, diciendo que la semilla es la palabra, que el sembrador, o sea, el Hijo del Hombre, siembra. Y en efecto, a partir de ese instante de la historia, esa semilla ha sido sembrada en millones y millones de almas, y algunos han dado un porcentaje de fruto, otros otro, el 30, el 60, el 100. Y ese jardín se ha expandido. Con razón, los padres de la Iglesia comparaban a la Iglesia misma con un gran jardín. Los cristianos dispersos por el mundo forman este nuevo paraíso, un entramado de distintas flores y frutos, de árboles de toda clase y especie, y se ha ido expandiendo. Hay también una imagen muy bonita que utilizan los artistas, los arquitectos de la antigüedad lo utilizaron para reproponer la escena que estamos meditando, la escena de María de Magdalena en el jardín, en el huerto, con el sepulcro, y a Jesús a quien no se reconoce. Y la imagen arquitectónica es la de las iglesias mismas con sus respectivos atrios. Los atrios de la iglesia solían ser huertos, jardines, y que conducían a un jardín interior, haciendo alusión también a un pasaje del Cantar de los Cantares donde se habla de este recinto cerrado dentro del jardín. Digamos que en los jardines orientales, como se narra en el libro de Daniel, por ejemplo, había una parte amplia de jardín y luego un jardín más interior, pues circunscrito, ¿no? Bordeado de una reja. Bueno, pues ese jardín más interior es la iglesia. De tal manera que uno entraría a la iglesia como quien entra a un jardín. Y por eso muchas iglesias de la época bizantina, de la época antigua, eran adornadas con motivos florales. Si uno va a las iglesias, incluso también barrocas, están llenas de pétalos, flores, ramos, figuras de árboles. No es para rellenar o para alegrar sin más la vista, sino para llevarnos a la consideración del paraíso en el que estamos entrando. Cada cristiano es una vez más esta María de Magdalena que en el día de su bautismo recibió la voz poderosa del sacerdote, renunciando a Satanás, quedando santificado, y que ahora entra a este jardín en una constante búsqueda de su Señor, a quien no ve con los ojos de la carne, pero que reconoce en la palabra. Y con razón, la palabra es proclamada con fuerza. Y así, después de que se proclama la palabra y se dice palabra de Dios, palabra del Señor, y nosotros contestaríamos de una manera similar a como contestó María de Magdalena: Rabuní, maestro, eres tú. Gloria a ti, Señor. Estos días de la Pascua son hermosos. Están acompañados de un ritornelo, de un estribillo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que significa alabar al Señor, alabar a Yahvé. Porque eso es lo que hace el alma que una vez más ha encontrado a su Señor y sabe que está vivo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.